Bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a abordar un análisis interesante sobre el incremento del riesgo de delitos durante la temporada prenavideña, específicamente, ese periodo que va desde finales de octubre hasta diciembre, tal como se detalla en el material que hemos revisado. Así es. Y la cuestión central, digamos que nos convoca hoy, es tratar de discernir qué factor pesa más en este fenómeno. Son principalmente las condiciones del entorno, pensemos en las aglomeraciones, el mayor flujo de dinero, esa acumulación casi inevitable de bienes, el catalizador principal de este aumento del riesgo. Desde mi perspectiva, y es lo que voy a argumentar, son precisamente esos factores ambientales, situacionales, que son tan característicos y, casi ineludibles de la temporada, los que crean lo que podríamos llamar oportunidades de oro para la actividad delictiva. El entorno mismo, se vuelve más propicio. Y yo, por mi parte, voy a sostener una visión un poco distinta. Si bien es innegable que el entorno se modifica, creo que la vulnerabilidad clave, esa que al final permite que el delito se concrete, reside en gran medida en el comportamiento individual. Hablo de la distracción, quizás un exceso de confianza y sobre todo, pues la falta de aplicación rigurosa de medidas preventivas básicas por parte de las personas. Permíteme exponer mi posición inicial. Yo considero que la temporada prenavideña, por su propia naturaleza, transforma fundamentalmente el entorno operativo. Y no es un cambio menor, ¿eh? Presenciamos una convergencia casi perfecta de factores de riesgo. Primero, el flujo de dinero. Aguinaldos, bonos, ahorros que la gente moviliza para compras y gastos festivos. Esto, pues, implica más efectivo en la calle y un uso muy intensivo de tarjetas, lo que de por sí incrementa el atractivo para ciertos tipos de delincuentes. Segundo, la saturación de espacios públicos, centros comerciales, mercados, ferias navideñas. Estas multitudes, como bien indica nuestro material, no solo dificultan la vigilancia personal, sino que son el terreno ideal para carteristas y, grupos organizados que practican el llamado cosquilleo, es decir, ese hurto coordinado aprovechando la distracción y el contacto físico que es inevitable en aglomeraciones. Y tercero, la acumulación de bienes. La gente compra más, transporta más regalos, los vehículos se convierten temporalmente en bodegas móviles y las casas reciben un flujo constante de paquetería, a menudo de valor considerable gracias al comercio electrónico. Estos elementos, combinados, crean lo que el material describe muy acertadamente como un caldo de cultivo, una abundancia de blancos atractivos y recompensas potenciales elevadas. Entonces, si bien la conducta individual influye, claro, la escala de esta transformación ambiental es tan significativa que para mí representa el principal motor del aumento del riesgo. Por eso, creo que las estrategias preventivas deben enfocarse en mitigar estas condiciones ambientales favorables. Entiendo tu énfasis en el contexto, claro, pero permíteme ofrecer otra perspectiva. El material de referencia subraya un principio fundamental en criminología oportunista. El del delincuente busca la combinación de alta recompensa y, esto es crucial, baja resistencia. Mi argumento central es que esa baja resistencia raramente es una propiedad intrínseca del entorno, más bien es frecuentemente una consecuencia directa de las acciones las inacciones de la potencial víctima. El análisis mismo nos da pistas muy claras. Señala el exceso de confianza y la distracción como factores clave. Habla de un efecto túnel, esa focalización en las compras o las prisas que nos desconecta del entorno inmediato, y llega a calificar la distracción como la principal vulnerabilidad. No es el entorno el que distrae per se, es nuestra gestión de la atención en ese entorno. Además, el material detalla fallos concretos en la prevención situacional que dependen totalmente del individuo. No asegurar bien las pertenencias, llevándolas pegadas al cuerpo y hacia el frente, el uso absorbente del móvil mientras se camina en zonas concurridas, la ostentación innecesaria de joyas o aparatos electrónicos. Y no podemos olvidar los malos hábitos de seguridad puramente conductuales,
dejar bolsas a la vista en el coche, incluso, ojo, tapadas con algo, lo cual el material explícitamente marca como un error que confirma la presencia de valor, no guardar las compras en el maletero antes de moverse al siguiente destino, dejando así que posibles observadores marquen el vehículo, o la gestión de los paquetes en casa, dejarlos en la puerta por horas, desechar las cajas de artículos caros sin romperlas, lo cual es como poner un anuncio, ¿no? Incluso en lo digital. Comprar en sitios web no verificados, usar redes Wi-Fi públicas para transacciones sensibles, caer en ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, que suelen ser phishing. Por tanto, aunque el entorno presenta la oportunidad, sí, es la falta de precaución individual la que, en mi opinión, baja esa barrera y convierte esa oportunidad latente en un delito consumado. La prevención más efectiva entonces pasa por modificar estas conductas para elevar esa resistencia. A ver, vayamos al primer eje de tensión que identificamos, el dinero en circulación y las aglomeraciones. Es un hecho, ¿no?, que el flujo de efectivo se dispara con los pagos de fin de año, aguinaldos, etc. Y las multitudes en zonas comerciales son una realidad inherente a la temporada para la mayoría. Son factores ambientales objetivos que elevan el riesgo basal. Las recomendaciones del propio material de hecho lo reflejan. Diversificar el dinero, no portar grandes sumas, preferir cajeros internos y pagos electrónicos. Son medidas para paliar un riesgo que se asume como estructuralmente más alto en este periodo. Incluso usando un cajero, digamos, teóricamente seguro dentro de un banco, el material advierte sobre el riesgo al salir, la posibilidad de ser seguido. Esto refuerza mi idea de que el entorno mismo presenta un peligro incrementado que requiere gestión activa. La oportunidad para el delincuente se multiplica por la simple presencia masiva de potenciales víctimas con más dinero de lo habitual. No niego la presencia de esos factores, pero disiento en que sean la causa principal del riesgo consumado. Insisto en el concepto de resistencia. En las aglomeraciones el material no dice evítalas a toda costa, sino que pide modo alerta, no paranoia. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, mantener contacto visual con el entorno, guardar el teléfono porque, repito, la distracción es señalada como la vulnerabilidad número 1. El consejo de llevar bolsos y mochilas al frente, bien cerrados, es una táctica puramente conductual para controlar el espacio personal y reducir la facilidad de acceso para un carterista. Respecto a los cajeros, la responsabilidad recae fuertemente en el usuario. Tapar el PIN al digitar, revisar visualmente la ranura y el teclado por si hay dispositivos extraños añadidos, estar atento al entorno inmediato antes, durante y después de la transacción, son acciones individuales que aumentan drásticamente la resistencia. La oportunidad ambiental, una persona usando un cajero, necesita esa ventana de baja resistencia creada por la distracción o el descuido para ser explotada eficazmente. La multitud puede ofrecer anonimato al delincuente, sí, pero es la falta de atención de la víctima la que le dé el acceso al final. El entorno no solo presenta la oportunidad, sino que también genera las condiciones, el cansancio, las múltiples tareas, la presión social, que dificultan mantener ese nivel de alerta óptimo que propones como solución principal. Quizás la carga de la prevención no debería recaer tan fuertemente en la perfección del comportamiento individual frente a un entorno que es, objetivamente, más hostil en estas fechas. Por ejemplo, el material podría indicar, si lo hiciera, que incluso personas muy atentas son víctimas de tácticas de distracción súper elaboradas en estas fechas, lo que sugeriría que el entorno mismo genera ataques más sofisticados. Es un punto válido, la dificultad de mantener la alerta, pero no creo que eso invalide que la responsabilidad primaria recaiga en la conducta. No hablamos de perfección, sino de hábitos razonables de precaución. El material llama a estar alerta, no paranoico, lo que implica un nivel de conciencia alcanzable, ¿no? Si bien existen tácticas de distracción elaboradas, muchas veces funcionan precisamente porque encuentran un nivel basal de atención ya bajo. Además, el propio entorno, o mejor dicho, nuestra gestión del entorno, ofrece herramientas para mitigar esa carga. Usar cajeros en horarios de menor afluencia si es posible, planificar las compras para evitar las horas pico extremas, realizar pagos electrónicos siempre que se pueda. Son también adaptaciones conductuales que reducen la exposición al riesgo ambiental más agudo. La cuestión no es eliminar el riesgo ambiental por completo, sino cómo interactuamos con él, y esa interacción es, fundamentalmente, conductual. De acuerdo. Pasemos al segundo punto. La seguridad de los bienes, tanto en vehículos como en domicilios.
La actividad comercial de la temporada, bueno, casi obliga a transportar más compras. Los coches se vuelven blancos porque, objetivamente, es más probable que contengan bienes de valor en esta época. La recomendación de cero visibilidad, no dejar nada a la vista, es una consecuencia directa de que hay cosas que ocultar, producto de la actividad estacional. Del mismo modo, el aumento exponencial del comercio electrónico implica sí o sí una mayor recepción de paquetes en los hogares. Esto crea la oportunidad para los ladrones de paquetes, los llamados porch pirates. No es tanto una elección individual como una consecuencia estructural de nuestros patrones de consumo en esta época. El entorno, modificado por las compras navideñas, genera estas vulnerabilidades específicas. De nuevo, veo la conexión, claro, pero matizaría la causalidad. El problema no es solo la presencia de bienes, sino la gestión de esa presencia. El material es muy claro al señalar como un error común dejar objetos a la vista, incluso si están cubiertos con una manta o chaqueta, porque eso es una señal para el ladrón experimentado de que algo se oculta ahí, y apunta a un fallo conductual específico y muy común: no trasladar las compras al maletero inmediatamente después de comprar y antes de moverse a otro lugar. Si uno espera llegar al siguiente destino para guardar las cosas, bueno, ya pudo haber sido observado en el estacionamiento anterior. Respecto a los paquetes, si bien su llegada es consecuencia del e-commerce, dejarlos expuestos por horas en la puerta o tirar las cajas de una televisión nueva o una consola sin romperlas bien son decisiones de gestión individual que aumentan drásticamente el riesgo. Son fallos en la discreción y la prontitud básicamente. Incluso se menciona la necesidad de verificar manualmente que el coche quedó cerrado con el seguro, ante la posibilidad de uso de inhibidores de señal, estos dispositivos que bloquean la señal del control remoto impidiendo que el vehículo se cierre correctamente. Es otra acción conductual específica. La presencia del bien crea la condición necesaria, sí, pero es la gestión negligente la que a menudo proporciona la condición suficiente para que ocurra el delito. Sí, pero esa gestión, por muy diligente que sea, tiene límites prácticos en esta temporada. Si realizas múltiples compras en diferentes tiendas, es casi inevitable que el coche acumule bienes temporalmente. Y seamos sinceros, no siempre es posible estar en casa justo cuando llega el repartidor. ¿No estamos subestimando un poco la presión que ejerce el propio volumen y la logística de la temporada sobre la capacidad individual de gestionar perfectamente cada riesgo? Quizás la estrategia más efectiva sería reconocer esa presión ambiental y buscar soluciones más sistémicas, no sé, como puntos de recogida seguros para paquetes o mayor presencia policial disuasoria en zonas comerciales. No subestimo la presión para nada, pero creo que enfocarse solo en soluciones sistémicas nos exime un poco de la responsabilidad personal, que sigue siendo un factor crítico. La gestión no tiene que ser perfecta, nadie pide eso, pero sí consciente. Por ejemplo, planificar la ruta de compras para terminar en casa o en un lugar seguro, en lugar de dejar el coche cargado toda la noche. Usar los servicios de seguimiento de paquetes para tener una idea de cuándo llegarán, o como dices, desviarlos a un punto de recogida si no se estará en casa. Son adaptaciones conductuales a esa presión logística. La presencia policial ayuda, sin duda, como elemento disuasivo ambiental, pero no sustituye la precaución individual. Un delincuente oportunista elegirá siempre el blanco que presente menos resistencia visible, y esa resistencia la proyectamos nosotros con nuestras acciones, con nuestra conducta. Lo que nos lleva al tercer eje, el equilibrio entre oportunidad y resistencia. El material concluye que muchos delitos de esta época son oportunistas. Yo interpreto esto como que la oportunidad surge magnificada por las condiciones ambientales, la abundancia de blancos, gente con dinero, bienes acumulados y las recompensas potencialmente altas, aguinaldos, regalos caros. El entorno navideño, por su propia dinámica, multiplica exponencialmente estas oportunidades en comparación con otras épocas del año. Por eso, la gestión del riesgo se enfoca, como dice el texto, en reducir la atractividad del blanco. Esto, para mí, es un reconocimiento implícito de que la oportunidad ambiental general ha crecido tanto que debemos tomar medidas activas para compensarla, actuando sobre cómo nos presentamos ante ese entorno. Discrepo respetuosamente de esa interpretación del énfasis.
El mismo texto que califica a los delitos como oportunistas, a menudo añade la coletilla crucial, basados en la distracción de la víctima o aprovechando un descuido. Esa conexión es fundamental. La oportunidad ambiental existe, no lo niego en absoluto, pero necesita activarse, y esa activación frecuentemente depende de una falla conductual que reduce la resistencia. El llamado final a la acción en el material refuerza mi punto. Nos insta a gestionar proactivamente la oportunidad. ¿Y cómo? Aplicando medidas que describe explícitamente como conductuales y situacionales, con el fin de incrementar la resistencia. Esto sugiere poderosamente que la palanca más efectiva para la prevención está en el control del comportamiento individual, mantener la atención, adoptar hábitos seguros, ser discretos. Una oportunidad ambiental, por muy presente que esté, si se topa con una alta resistencia, una persona alerta, que asegura sus bienes, que no ostenta, pierde gran parte de su atractivo para el delincuente oportunista. La ecuación, digamos, riesgo es igual a oportunidad sobre resistencia, bueno, pues se modifica drásticamente al aumentar el denominador, y ese denominador es en gran medida función de nuestra conducta. Entiendo. Sin embargo, ¿no podría ser que el tipo de oportunidad que ofrece el entorno influye en el tipo de comportamiento vulnerable que se explota más? Por ejemplo, las aglomeraciones, el entorno, facilitan el cosquilleo, que explota la distracción y el contacto físico, la conducta. El aumento de efectivo circulante, el entorno, podría facilitar los robos con intimidación a la salida de cajeros, que explotan la falta de vigilancia al entorno inmediato, que es conducta. Quizás no sea una dicotomía tan clara, sino una interacción donde el entorno, de alguna manera, selecciona qué vulnerabilidades conductuales son más rentables de explotar en ese momento. Esa es una forma interesante de plantear la interacción. Y estoy de acuerdo en que no es una dicotomía absoluta, claro que no. El entorno puede preferir ciertas vulnerabilidades, sí. Sin embargo, sigo pensando que el control final sobre si esa vulnerabilidad se ofrece o no recae en el individuo. Podemos estar en una aglomeración, entorno. Pero si llevamos la mochila delante y estamos razonablemente atentos, conducta, la oportunidad para el cosquilleo disminuye enormemente. Podemos necesitar sacar efectivo, entorno. Pero si elegimos un cajero interior, tapamos el PIN y vigilamos un poco al salir, el riesgo de robo se reduce significativamente. El entorno propone, sí, pero la conducta dispone en gran medida. La gestión consciente de nuestras acciones sigue siendo, desde mi punto de vista, el factor diferencial clave para evitar ser víctima. Bueno, para resumir mi posición a la luz de nuestra conversación, sigo convencida de que la temporada prenavideña intensifica factores ambientales, mayor circulación de dinero, aglomeraciones que son casi inevitables, acumulación necesaria de bienes de una manera tan significativa que elevan el riesgo basal para todos. Crean un ecosistema donde las oportunidades delictivas simplemente florecen con mayor facilidad. Por lo tanto, aunque la conducta individual es relevante, por supuesto, la gestión y mitigación de estos factores ambientales es una pieza central e insustituible de la prevención. Y resumiendo mi postura, si bien reconozco la intensificación de las oportunidades ambientales que describes, mantengo que la vulnerabilidad individual manifestada principalmente como distracción, exceso de confianza o, a veces, simple descuido en la aplicación de medidas de seguridad básicas es el factor determinante que permite que esas oportunidades se materialicen en delitos. La conciencia situacional y la adopción proactiva de comportamientos seguros son, en mi opinión, las herramientas más poderosas que tenemos para incrementar la resistencia personal y, por ende, para una prevención efectiva. Queda claro entonces que estamos ante una interacción compleja, ¿no?, entre las condiciones que impone el entorno estacional y las decisiones y hábitos que adoptamos como individuos. No parece haber una respuesta única o simple. Efectivamente, reconocer ambas dimensiones, la presión situacional de la temporada y también la capacidad de agencia personal para gestionar los riesgos, nos ofrece una perspectiva más completa y, creo yo, más útil. El material que analizamos aporta estrategias valiosas en ambos frentes y seguramente invita a una reflexión más profunda sobre cómo fortalecer nuestra seguridad integral. Sin duda,
Hay muchos matices en esta dinámica entre entorno y comportamiento que merecen seguir siendo explorados para mejorar nuestra capacidad colectiva e individual de navegar esta época del año de forma más segura.